Hay jugadores que buscan brillar con luces propias, pero también existen aquellos que, sin necesitar los reflectores, logran que todo el equipo baile a su ritmo. No es el más veloz ni el más imponente físicamente, y marcar goles no es su especialidad. Sin embargo, es el latido del Barcelona, el cerebro que mueve las piezas con un simple toque, un giro preciso o un pase quirúrgico. Con tan solo 21 años, ya se ha llevado a casa el prestigioso Golden Boy, ha sido comparado con leyendas como Andrés Iniesta y se ha convertido en la gran esperanza de la reconstrucción del club. Pero detrás de su aparente facilidad para jugar al fútbol hay una historia marcada por el sacrificio, el dolor y una obsesión casi enfermiza con el juego. Esta es la historia de Pedri, el arquitecto silencioso del Barcelona, un futbolista con alma de otra época. A diferencia de muchos cracks modernos, Pedri no nació en una metrópoli ni creció en la cantera de un gigante europeo. Su historia comienza en Tegueste, un rincón de la isla de Tenerife, en el archipiélago de Canarias, un lugar más famoso por sus playas paradisíacas que por producir figuras del fútbol mundial. Su familia no tenía grandes lujos, pero el amor por el fútbol corría por sus venas. Su abuelo era el presidente de un modesto club local, el U de Tegueste, y fue allí donde el pequeño Pedri comenzó a enamorarse del balón. Sin embargo, a diferencia de otros niños que sueñan con fama, trofeos y contratos millonarios, a él solo le importaba una cosa: jugar. Desde que tenía uso de razón, pasaba horas viendo vídeos de los grandes maestros del fútbol. Sus ídolos no eran los jugadores más físicos ni los más mediáticos, sino aquellos que entendían el juego con una inteligencia superior: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Michael Laudrup y Juan Román Riquelme. No solo admiraba su técnica, sino que analizaba cómo se movían, cómo anticipaban cada jugada, siempre 2 pasos adelante del rival. Para cuando tenía 10 años, no solo jugaba bien, sino que comprendía el fútbol de una manera sorprendente para su edad. Pero el talento, por sí solo, no siempre abre puertas. A pesar de sus habilidades, los grandes clubes no se fijaron en él. Incluso el Real Madrid, tras probarlo en el año 2018, lo rechazó con una excusa demoledora: es demasiado débil. Lo que en ese momento parecía un golpe duro, terminó siendo la mejor bendición de su carrera. En el año 2019, cuando Pedri tenía 16 años, la U de Las Palmas, equipo de la segunda división española, decidió apostar por él. Su entrenador, Pepe Mel, vio en el joven algo especial y no dudó en darle la oportunidad de debutar con el primer equipo. En cuestión de meses, el adolescente delgado y de apariencia frágil se convirtió en la joya del equipo, destacando ante rivales con el doble de experiencia. El Barcelona, sumido en una crisis tras la salida de sus leyendas Xavi e Iniesta, encontró en él un rayo de esperanza. En septiembre de 2019, lo ficharon por apenas 5 millones de euros, una cifra que hoy parece un chiste. Sin embargo, el plan del club no era integrarlo de inmediato, su intención era cederlo a otro equipo para que siguiera desarrollándose. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Ronald Koeman, entrenador del Barça en ese momento, lo vio en acción en los entrenamientos, supo de inmediato que Pedri era diferente. Con solo 17 años, pasó de ser una promesa a jugar en el primer equipo, y en pocos meses no solo estaba compitiendo, sino dominando. Los aficionados culés quedaron atónitos. Aquel joven con físico de niño jugaba con la calma y la madurez de un veterano. Su visión de juego, su capacidad para encontrar espacios y su lectura del partido recordaban inevitablemente a Iniesta. Y no solo los hinchas lo notaron. Lionel Messi, la máxima estrella del club en ese momento, se dio cuenta del talento de Pedri y formaron una conexión especial dentro del campo. Entiende el fútbol como pocos jugadores lo hacen, llegó a decir el astro argentino. En su primera temporada con el Barcelona, Pedri disputó 52 partidos, una cantidad descomunal para un chico de 18 años. Pero eso fue solo el comienzo. Aquel verano, jugó la Eurocopa 2020 con la selección española y fue su mejor jugador. En lugar de tomarse un merecido descanso, viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio y llevó a España hasta la final. Cuando finalmente regresó a casa, había jugado más de 70 partidos en una sola temporada, una cifra que ningún otro adolescente en la historia había alcanzado. Pero el fútbol no es solo talento, también es resistencia. Y Pedri estaba a punto de recibir una lección cruel. Ningún jugador puede soportar tal sobrecarga de partidos sin pagar un precio. En el año 2021, su cuerpo dijo basta. Las lesiones aparecieron y lo alejaron de los terrenos de juego por meses. Cuando finalmente volvió, no era el mismo. Por primera vez en su carrera, la duda se instaló en su cabeza: ¿podría volver a su mejor nivel? ¿Su físico le permitiría seguir jugando como antes? Pero Pedri no es como los demás. No se quejó, no se apresuró. En lugar de forzar su regreso,
decidió reinventarse. Estudió su propio juego, aprendió a moverse de manera más eficiente, a evitar choques innecesarios, a dosificar su esfuerzo. Cuando volvió en el año 2022, ya no era solo un joven con talento, se había convertido en el jugador más importante del Barcelona. La historia de Pedri es la prueba de que el talento es solo una parte del éxito. La mentalidad, la inteligencia y la pasión por el juego son lo que realmente marcan la diferencia. No es el más rápido ni el más fuerte, pero su mente juega siempre 2 segundos por delante de los demás. Es el genio silencioso del Barcelona, el futbolista que parece haber viajado en el tiempo desde otra era para recordarnos que el fútbol, en su esencia, es arte puro. Pero entonces, cuando parecía que todo volvía a encaminarse, otro golpe llegó de forma implacable. Justo cuando Pedri comenzaba a recuperar su mejor versión, las lesiones volvieron a aparecer, una tras otra, como si fueran una sombra persistente en su carrera. Con cada recaída, la misma duda comenzaba a resonar con más fuerza. ¿Será su cuerpo lo suficientemente fuerte como para permitirle alcanzar su máximo potencial? Sin embargo, hay una verdad que nadie puede discutir. El talento de Pedri es único, de esos que aparecen solo en una generación. Su visión de juego, su elegancia con el balón y su capacidad para manejar los tiempos del partido lo convierten en un futbolista especial. Incluso Xavi, su ídolo de la infancia y ahora su entrenador, lo ha dicho sin dudar: Pedri juega como él. Su forma de moverse, la manera en la que gira para escapar de la presión y su lectura del juego son puro ADN Barça. Pero hay algo que lo diferencia: su habilidad innata para el regate, ese toque de imprevisibilidad que lo hace aún más especial. Es por eso que el Barcelona está apostando su futuro alrededor de él. Junto a Gavi, su socio perfecto en el mediocampo, y con la irrupción de Lamine Yamal, Pedri está llamado a liderar una nueva era dorada para el club. Sin embargo, la gran incógnita sigue sin respuesta. ¿Podrá su físico soportar la exigencia del fútbol de élite? Xavi, consciente de su importancia, ya le ha aconsejado en más de una ocasión: no necesitas jugar todos los partidos, cuida tu cuerpo. Pero cuando el Barcelona depende tanto de su talento, la gestión de su esfuerzo no es tan sencilla. Si logra mantenerse en forma y evitar lesiones constantes, no hay duda de que podría convertirse en uno de los mejores centrocampistas de su generación. Pero si su físico sigue jugando en su contra, corre el riesgo de convertirse en otra historia de lo que pudo haber sido, un talento destinado a la grandeza que nunca pudo alcanzar su techo. En una era donde muchos jugadores están obsesionados con acumular estadísticas, Pedri es un soplo de aire fresco, un viaje al pasado. No juega para marcar goles ni para llenar hojas de estadísticas con asistencias. No depende de su velocidad ni de su físico para destacar. Lo suyo es la inteligencia, la visión, el arte de entender el juego como pocos. Es un jugador que no sigue las reglas del fútbol moderno, sino que juega a su propio fútbol, uno basado en el control, la paciencia y la elegancia. ¿Será el próximo Xavi? ¿O el próximo Iniesta? ¿O su cuerpo le impedirá alcanzar la grandeza que parece escrita en su destino? Lo único que sabemos con certeza es que no hay otro como Pedri. El fútbol evoluciona, cambia con el paso del tiempo, pero jugadores como él nos recuerdan porque nos enamoramos de este deporte en primer lugar.